Hay una fotografía que lleva décadas guardada en un archivo sellado, no en un museo, no en una biblioteca, en una habitación cerrada con llave, dentro de una casa que nadie visita de noche. En esa fotografía aparece una familia, un hombre, una mujer y algo más, algo que no debería estar ahí. Cuando le pregunté al archivista que me la mostró qué era esa sombra en el fondo, detrás de los dos niños, se quedó en silencio durante un tiempo que me pareció eterno, y luego dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Dijo, eso no es una sombra, eso lo seguía a todas partes. Y cerró el archivo. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que encontré. Lo que importa es lo que ellos dejaron atrás. Esta es la historia de los Warren. Una historia que comienza mucho antes de que existieran las películas. Mucho antes de que el mundo supiera sus nombres. Y que tal vez nunca terminó. Corría el año 1945. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. Pero en el mundo sobrenatural, otra guerra llevaba siglos sin resolver. Una guerra silenciosa, invisible, que se libraba en los rincones más oscuros de casas aparentemente normales, en iglesias abandonadas, en cementerios donde los muertos no descansaban en paz. Y fue en ese año, en una pequeña ciudad de Connecticut, donde dos personas tomaron una decisión que cambiaría todo. Edward Warren Miney tenía 22 años cuando se casó con Lorraine Rita Moran. Él era pintor. Ella decía ser vidente. Desde el primer día de su matrimonio, a algo en ellos era diferente. Algo que los vecinos notaban sin poder explicarlo. Una especie de aura que los rodeaba, como si cargaran consigo un peso invisible, o como si algo invisible los cargara a ellos. La primera vez que Lorraine habló en público sobre sus habilidades fue en una iglesia local. Dijo que podía ver la luz del alma humana, que podía percibir entidades que otros no veían, que desde niña había sentido presencias en las habitaciones oscuras, voces en los pasillos vacíos, manos que la tocaban en la noche. El sacerdote que la escuchó ese día le hizo una pregunta que muy pocos se atrevían a hacer. Le preguntó, ¿y esas presencias siempre vienen a hacerte daño? Lorraine tardó varios segundos en responder, y cuando lo hizo bajó la voz tanto que el sacerdote tuvo que inclinarse para escucharla. No siempre, dijo, pero siempre quieren algo. Ed Warren, por su parte, había tenido su propio encuentro con lo sobrenatural desde la infancia. Creció en una casa en Bridgeport, Connecticut, donde, según él mismo contaba, las puertas se abrían solas, los objetos se movían sin que nadie los tocara, y en las noches más frías del invierno, escuchaba pasos en el techo cuando todos dormían. Nunca le contó esto a sus padres. Sabía, con esa certeza extraña que tienen los niños que han visto cosas que los adultos no comprenden, que nadie lo creería, que le dirían que era su imaginación, que era un sueño. Pero Ed Warren sabía que no era un sueño, porque los sueños terminan cuando abres los ojos, y lo que él veía seguía ahí cuando los abría. Fue precisamente esa historia compartida de experiencias sobrenaturales lo que unió a Ed y Lorraine. No era solo amor lo que los conectaba. Era algo más profundo y más perturbador. Era una llamada, una vocación hacia la oscuridad, o quizás era la oscuridad llamándolos a ellos. En 1952, Ed y Lorraine fundaron la New England Society for Psychic Research. En papel, era una organización dedicada a investigar fenómenos paranormales. En la práctica, era la puerta de entrada a un mundo que la mayoría de los seres humanos prefieren ignorar. Un mundo donde los muertos no siempre se quedan quietos, donde las casas guardan memorias de tragedias antiguas, donde entidades que no son humanas y nunca lo fueron, acechan en los espacios entre la realidad y la pesadilla. Dicen que en los primeros años, los Warren recorrieron cientos de casas en Nueva Inglaterra. Documentaron actividad poltergeist, apariciones, posesiones. Hablaron con familias desesperadas que no sabían a dónde más acudir. Y en cada caso, en cada casa, en cada habitación donde algo maligno había dejado su huella, los Warren decían sentir lo mismo. Una presencia que los observaba. Una inteligencia oscura que reconocía en ellos algo. Algo que los hacía diferentes. Si hay un nombre que define a los Warren en la mente del público, ese nombre es Amityville, y la historia que rodea esa casa holandesa colonial de color blanco, con sus ventanas en forma de ojo,
es una de las más perturbadoras que jamás se ha documentado en suelo americano. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. recorrió la casa en 112 Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York, y asesinó a tiros a 6 miembros de su familia mientras dormían: su padre, su madre, sus 2 hermanos menores, sus 2 hermanas menores, todos en sus camas, todos en la misma posición, boca abajo, como si ninguno de ellos se hubiera despertado para intentar escapar. Cuando la policía llegó a la escena, el silencio dentro de esa casa era tan absoluto, tan antinatural, que varios agentes veteranos declararon después que nunca habían sentido nada igual. No era solo el silencio de los muertos, era otra cosa, una especie de peso en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Cuando Ronald DeFeo fue capturado, declaró algo que heló la sangre de todos los presentes. Dijo que una voz le había ordenado hacerlo, una voz que venía de dentro de las paredes, una voz que no era humana. 13 meses después de los asesinatos, la familia Lutz se mudó a la casa. George y Kathleen Lutz, con sus 3 hijos, compraron la propiedad a un precio por debajo del mercado. Sabían lo que había pasado allí. Pensaron que podían vivir con esa historia. No pudieron. 28 días después de mudarse, la familia Lutz huyó de la casa, sin llevarse casi nada, a las 3 de la madrugada, en pleno invierno de enero, con los hijos en brazos, sin mirar atrás. Lo que describieron durante esos 28 días desafía toda lógica. Olores nauseabundos que aparecían y desaparecían sin razón. Enjambres de moscas en pleno invierno, cubriendo ventanas que nunca habían estado sucias. Una figura negra, como un cerdo de ojos rojos, que la pequeña Missy decía ver en su cuarto cada noche, y la llamaba por su nombre. La puerta trasera, arrancada de sus bisagras desde dentro, cuando nadie estaba en la cocina. La cara de un demonio formándose en el fuego de la chimenea, las marcas en las paredes, las voces, y George Lutz levantándose cada noche a las 3:15, exactamente a la misma hora en que Ronald DeFeo había comenzado su matanza, atraído hacia la planta baja por algo que no podía explicar. Fue entonces cuando los Warren entraron en escena. Ed y Lorraine visitaron la casa en Amityville en marzo de 1976. Lo que describieron fue escalofriante. Lorraine dijo que en el momento en que cruzó el umbral, sintió una presencia tan poderosa, tan antigua, tan absolutamente maligna, que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Describió una entidad que no era un fantasma, no era el espíritu de ninguno de los DeFeo, era algo que había estado allí mucho antes, algo que había habitado ese terreno durante siglos, algo que había esperado, con una paciencia que ningún ser humano puede comprender, a que llegara la familia adecuada. Ed Warren, por su parte, tomó fotografías durante la investigación. La mayoría salieron normales, pero una, tomada en la escalera de la segunda planta a las 3 de la madrugada con cámara infrarroja, mostró algo que ninguno de los investigadores esperaba ver. Una figura pequeña, con ojos brillantes que reflejaban la luz, asomada desde el pasillo. Una figura con la apariencia de un niño, pero que no era un niño. Esa fotografía, conocida entre los investigadores paranormales como el niño de Amityville, sigue siendo uno de los documentos más debatidos y más perturbadores de la historia del fenómeno paranormal. Algunos dicen que es un fraude, otros dicen que es real, y otros, los que han estudiado el caso más a fondo, dicen que da igual si la fotografía es falsa o no, porque lo que sucedió en esa casa, lo que sintieron las personas que vivieron allí y las que la investigaron, eso no tiene explicación. El caso de Amityville catapultó a los Warren a la fama internacional, pero también hizo algo más. Los marcó. Lorraine diría años después que algo de Amityville se quedó con ella, y no en el sentido metafórico, en el sentido literal. Hay cosas, decía, que cuando las miras fijamente durante demasiado tiempo, empiezan a mirarte a ti. Pero Amityville no era el caso más perturbador en el que los Warren habían trabajado. No para ellos. Para los Warren, el caso que les quitaba el sueño, el que Lorraine nunca podía mencionar sin cruzarse de brazos, como si de repente sintiera frío, era el caso de Annabelle. En 1970, una estudiante de enfermería llamada Donna recibió de su madre una muñeca Raggedy Ann de tela, una muñeca de esas que parecen inofensivas, de ojos pintados,
pelo de lana roja, vestido de algodón, el tipo de juguete que se le regala a una niña pequeña, no a una adulta de 22 años. Pero la madre de Donna pensó que era bonita, y eso fue suficiente. Donna vivía con su compañera de apartamento, Angie. Las dos notaron algo extraño casi desde el primer día. La muñeca se movía, no de forma dramática al principio, solo pequeños cambios de posición. La dejaban sentada en el sofá y la encontraban de pie contra la pared. La dejaban en el dormitorio y la encontraban en la cocina. Decidieron que era su imaginación, que no prestaban suficiente atención, que olvidaban dónde la dejaban. Luego comenzaron las notas, pequeños trozos de papel de pergamino, escritos con letra infantil, que aparecían en distintos lugares del apartamento. Decían cosas como: ayúdame, ayúdanos. Las chicas estaban aterradas, pero lo más perturbador era el papel. En el apartamento no había papel de pergamino. Nunca lo había habido. Una noche Angie despertó a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien la estrangulaba. Se agarró el cuello. No había nada, pero la presión era real, tan real que tuvo marcas al día siguiente. El novio de Donna, Lou, que siempre había sido escéptico, que siempre se había burlado de las historias sobre la muñeca, despertó esa misma noche con 7 marcas en el pecho, como garras, como si algo hubiera intentado abrirle el esternón desde dentro. Las dos chicas acudieron a un médium. El médium les dijo que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, que había muerto en el terreno donde se construyó el apartamento, que era inocente, que solo quería ser amada. Donna y Angie sintieron compasión, le dieron permiso al espíritu para quedarse. Fue el peor error de sus vidas. Los Warren fueron llamados poco después. Ed Warren escuchó el relato completo y luego se levantó y caminó hacia la muñeca, que estaba sentada en una silla en la esquina del salón. La miró durante un largo momento, y luego dijo algo que las chicas nunca olvidaron. Esto no es un espíritu humano, nunca lo fue. Lorraine explicó lo que Ed quería decir, que lo que habitaba la muñeca no era una niña muerta, era una entidad demoníaca que había usado la historia de la niña como señuelo, que había manipulado la compasión de Donna y Angie para obtener permiso de entrar en sus vidas, que ese permiso era importante para ella, no necesario, pero sí conveniente, como una formalidad que disfrutaba. Los Warren se llevaron la muñeca. Ed Warren la colocó en el asiento trasero de su coche. Lo que sucedió durante el trayecto de vuelta a casa fue algo que Ed relató en docenas de conferencias durante años. Dijo que el coche empezó a comportarse de forma errática. El volante se resistía a sus manos, el motor fallaba, y en el espejo retrovisor podía ver la silueta de la muñeca, perfectamente inmóvil, con sus ojos de botón mirándolo directamente. Ed Warren tenía en su chaqueta un frasco de agua bendita. Lo abrió y lo lanzó hacia atrás. El coche se calmó. La muñeca no se movió. Annabelle fue colocada en una vitrina de cristal especialmente construida para ella, en lo que los Warren llamaban su museo de lo oculto, una habitación en su casa de Monroe, Connecticut, donde guardaban los objetos más peligrosos de todos sus casos. La vitrina tenía una advertencia escrita en el exterior: no tocar, no abrir bajo ninguna circunstancia. Dicen que un hombre visitó el museo un día y se burló de la advertencia. Golpeó el cristal con los nudillos, llamó a Annabelle por su nombre, se rió. En el camino de vuelta a casa ese día, tuvo un accidente de motocicleta. Murió en el acto. Los Warren nunca dijeron que hubo una conexión directa, solo contaban la historia y dejaban que cada uno sacara sus propias conclusiones. En 1971, un año antes de que los Warren conocieran a Annabelle, una familia llamada Perron se mudó a una granja en Harrisville, Rhode Island. Roger y Caroline Perron con sus 5 hijas. Una familia normal en una granja de 200 años de antigüedad, rodeada de campos verdes, cielos abiertos, y una historia que nadie les contó antes de firmar los papeles de compra. Los vecinos sabían, el agente inmobiliario sabía, el hombre que les vendió la propiedad sabía, pero nadie dijo nada, porque en aquella zona de Rhode Island había ciertas cosas que no se mencionaban, ciertas historias que se guardaban, ciertas verdades que era mejor dejar enterradas. La primera noche que los Perrón durmieron en la granja,
La hija mayor se despertó llorando. Dijo que alguien la había tocado, que unas manos frías le habían acariciado el pelo. Caroline le dijo que había sido un sueño. La consoló, la arropó, y al salir del cuarto, en el pasillo oscuro, olió algo. Una mezcla de tierra mojada y algo dulce y podrido, como flores en descomposición, como un cuerpo que lleva días enterrado. Las semanas siguientes fueron una escalada constante. Escobas que aparecían colocadas en medio de los pasillos durante la noche. La ropa de las niñas, encontrada doblada de formas que nadie en la familia reconocía. Golpes en las paredes, pasos en el sótano, puertas que se cerraban solas y luego se abrían solas. Y siempre, siempre ese olor a putrefacción y a flores que llegaba sin aviso y desaparecía igual de rápido. Caroline Perron comenzó a investigar la historia de la propiedad. Lo que encontró en los archivos locales le heló la sangre. 8 generaciones de familias habían vivido en esa granja desde que se construyó en 1736. Y en cada una de esas generaciones había habido muertes, ahogamientos en el pozo del patio, suicidios por ahorcamiento en los establos, un hombre encontrado muerto en el campo, sin causa aparente, 2 niños desaparecidos, nunca encontrados, una mujer que se había prendido fuego en la cocina. Y en el centro de toda esa historia de muerte y desgracia, siempre aparecía el mismo nombre: Bathsheba. Bathsheba Sherman, una mujer que había vivido en esa granja en el siglo XIX, una mujer de la que los registros históricos hablan poco, pero de la que las leyendas locales hablan mucho. Decían que era una bruja, que había hecho un pacto con algo oscuro, que uno de sus hijos había muerto de manera inexplicable siendo un bebé, y que cuando el médico la examinó, encontró una aguja clavada en la base del cráneo del niño. Bathsheba nunca fue procesada. Las acusaciones se evaporaron. Los testigos cambiaron sus declaraciones o simplemente desaparecieron. Y cuando Bathsheba murió en 1885, dicen que su cuerpo se petrificó de una forma que los médicos no pudieron explicar. La piel se volvió de piedra. Los huesos se endurecieron. Era como si algo desde dentro de ella se negara a dejar ir el cuerpo. Cuando los Warren llegaron a la granja de los Perron, en 1973, 2 años después de que la familia se mudara, Lorraine dijo que fue lo más cercano al infierno que había experimentado en toda su carrera. No porque la entidad fuera la más poderosa que había encontrado, sino porque era la más hambrienta, la más insistente, la que con más claridad expresaba lo que quería. Y lo que quería era simple, directo, aterrador. Quería que la familia Perron se quedara, para siempre. Durante la investigación de los Warren, algo ocurrió que rompió todos los protocolos. Caroline Perron entró en trance. No de forma gradual, no de forma suave. De repente, en medio de una sesión, mientras los investigadores grababan, Caroline comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Una voz más grave, más antigua, con un acento que nadie en la habitación podía identificar. Decía que esta era su casa, que siempre había sido su casa, que nadie tenía derecho a estar allí, que todos los que entraban eran suyos. Roger Perron, el padre que hasta ese momento había mantenido la cabeza fría, perdió los nervios. Gritó a los Warren que se fueran, que habían empeorado las cosas, que su presencia había provocado esto. Ed Warren, según los testigos presentes, se levantó con una calma que a muchos les pareció sobrehumana y dijo solo 4 palabras. No, ella siempre estuvo. Los Warren abandonaron la granja esa noche. Los Perron se quedaron, porque no tenían a dónde ir, porque no podían permitirse irse, porque Roger Perron no quería creer lo que sus ojos habían visto. Se quedaron en esa granja durante 10 años. 10 años viviendo con Bathsheba. 10 años de cosas inexplicables, de noches sin dormir, de hijas que crecieron marcadas por experiencias que ningún terapeuta podría nunca comprender del todo. La hija mayor de los Perron, Andrea, escribió 3 libros sobre lo que vivió en esa casa. En uno de ellos hay una frase que se me quedó grabada. Una vez que el mal entra en tu hogar, no se va porque tú quieras. Se va cuando está listo para irse. Y a veces, nunca está listo. Ahora bien, sería deshonesto de mi parte contarles la historia de los Warren, sin hablar también de la otra cara,
de las preguntas que siempre han flotado sobre ellos, de las acusaciones, de las contradicciones, porque los Warren no fueron solo investigadores, fueron también una marca, un fenómeno mediático, una historia dentro de la historia. El caso de Amityville, por ejemplo, fue destrozado por críticos y periodistas a lo largo de los años. El abogado defensor de Ronald DeFeo admitió décadas después que él y la familia Lutz habían inventado partes de la historia juntos. Vecinos de la casa declararon que nunca habían notado nada extraño. Investigadores independientes señalaron inconsistencias en los testimonios y la fotografía del niño de Amityville, esa imagen que tanto perturbó a quienes la vieron por primera vez. Fue identificada por algunos como Gene Campbell, uno de los investigadores del equipo de los Warren, que supuestamente miraba por el pasillo con los ojos entrecerrados. Los Warren siempre rechazaron estas acusaciones. Ed Warren decía que los escépticos eran personas que tenían miedo de la verdad, que era más cómodo llamar mentirosos a los testigos que aceptar que el mundo contenía cosas inexplicables. Pero los escépticos tenían argumentos sólidos, y el patrón era difícil de ignorar. Cada gran caso de los Warren venía seguido de un libro, de una película, de una aparición en televisión. Cada investigación generaba ingresos. Cada historia de terror era también una historia de negocio. Joe Nickell, investigador del Comité para la Investigación Escéptica, que dedicó años a examinar los casos de los Warren, concluyó que no había evidencia verificable de actividad sobrenatural en ninguno de ellos, que los Warren eran, en el mejor de los casos, personas que creían sinceramente en lo que hacían, y que por lo tanto eran susceptibles de ver lo que querían ver, y en el peor de los casos, algo menos inocente. Y sin embargo, hay testigos, decenas de ellos, cientos, personas que no tenían nada que ganar contando sus historias, que en muchos casos perdieron credibilidad, amigos, empleos por hablar de lo que vivieron, las hijas de los Perrón, que crecieron en esa granja y nunca dejaron de hablar de lo que sufrieron, Donna y Angie, las enfermeras de Annabelle, que nunca cambiaron su historia, los agentes de policía de Amityville que describieron esa sensación antinatural dentro de la casa. La pregunta que me he hecho durante años de investigar este tema no es si los Warren eran honestos o no. La pregunta que me hago es esta: ¿importa? Si el miedo es real aunque la causa no lo sea, ¿qué diferencia hay? Si una familia pasó 10 años aterrorizada en una granja de Rhode Island, ¿cambia algo que la fuente del terror fuera una entidad demoníaca o simplemente el miedo mismo? Tal vez no. Esa pregunta cada uno tiene que responderla por sí mismo. Pero quiero contarles algo que no aparece en las películas, algo que la mayoría de la gente que conoce a los Warren de las adaptaciones cinematográficas no sabe. La casa de Monroe. Desde los años 60, Ed y Lorraine Warren fueron acumulando objetos de sus investigaciones, cosas que, según ellos, no podían devolverse a sus propietarios originales porque eran demasiado peligrosas, cosas que no podían destruirse porque intentar destruirlas desataría lo que contenían, cosas que por lo tanto había que guardar, contener, vigilar. En la planta baja de su casa de Monroe, Connecticut, detrás de una puerta que siempre permanecía cerrada con llave, los Warren construyeron lo que llamaban el Occult Museum, el Museo de lo Oculto. Dentro había estatuas con los ojos que seguían tus movimientos, máscaras de madera que se dice que habían sido usadas en rituales de invocación, un órgano de tubo que, según Lorraine, comenzaba a tocarse solo en ciertos momentos del año, una lápida traída de un cementerio, cuyo nombre nunca se reveló, un abrigo que sus propietarios anteriores decían que los ahogaba si se lo ponían, un espejo que nadie tenía autorización para mirar directamente. Y en el centro de todo, en su vitrina de cristal, Annabelle, siempre Annabelle. Lorraine decía que el museo debía ser bendecido por un sacerdote una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez al año, cada semana, porque sin esas bendiciones regulares, lo que había dentro de esos objetos empezaba a filtrarse hacia afuera. Ella lo notaba primero, con esa habilidad suya, ese sentido extra que describía como ver en la oscuridad. Notaba cuando algo se agitaba, cuando algo empezaba a despertar. Una de las historias que más me perturbó durante mi investigación fue la que me contó una mujer,
que había trabajado como asistente de los Warren durante unos años en la década de los 80. No quiso que mencionara su nombre. Solo me dijo que la llamara por un nombre que no era el suyo. La llamaré Sandra. Sandra me dijo que una mañana llegó a la casa de los Warren y encontró la puerta del museo abierta, no solo desbloqueada, abierta de par en par. Ed y Lorraine no estaban en casa. Sandra se asomó por la puerta. Todo estaba en su sitio. Las estatuas, las máscaras, el órgano y Annabelle en su vitrina, como siempre. Pero había algo diferente. Sandra tardó unos segundos en identificarlo. En la vitrina de Annabelle, el cristal estaba cubierto de marcas por dentro, como huellas de manos pequeñas, docenas de ellas, todas mirando hacia afuera. Sandra cerró la puerta del museo y no volvió a entrar. Cuando le contó lo que había visto a Lorraine, la anciana la escuchó en silencio, y luego dijo: «Lleva meses intentando salir, pero no puede. Siempre que lo intenta, algo la devuelve adentro». Sandra le preguntó qué la devolvía. Y Lorraine, sin mirarla directamente, dijo: «Eso es lo que me preocupa, no lo sé». Sandra renunció al día siguiente. No regresó a esa casa nunca más. Hay algo de lo que raramente se habla cuando se menciona a los Warren, algo que está en los márgenes de las historias, en los espacios entre las líneas de los artículos, y es esto: ¿qué pasa con los que crecen cerca de esa oscuridad? Ed y Lorraine tuvieron una hija, Judy. Judy Warren creció en esa casa, con el museo al fondo del pasillo, con Annabelle a pocos metros de su habitación, con padres que traían a casa las historias más perturbadoras imaginables, y a veces las traían a casa en forma de objetos. Judy Warren creció y se alejó de la vida pública. Concedió muy pocas entrevistas. Habló muy poco sobre su infancia. En las escasas ocasiones en que lo hizo, sus palabras fueron cuidadosas, medidas, como las de alguien que ha aprendido que hay cosas que es mejor no decir en voz alta. Pero hay personas que la conocieron de niña, vecinos, compañeros de escuela, y algunos de ellos, los que accedieron a hablar, describieron a Judy como una niña que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, que tenía episodios de los que después no recordaba nada, que a veces miraba a las personas con una expresión que resultaba difícil de describir, como si estuviera viendo algo más detrás de ellas, como si el don de su madre se hubiera transmitido, o la maldición, dependiendo de cómo se mire. Hubo también niños en los casos que los Warren investigaron, los hijos de las familias que vivieron las experiencias, las hijas de los Perrón, los hijos de los Lutz, niños en decenas de otras investigaciones, y lo que todos ellos tienen en común, décadas después, es que ninguno habla fácilmente de lo que vivió, que muchos cambiaron sus nombres, que algunos tienen problemas que sus terapeutas relacionan con un trauma temprano sin especificar, que unos pocos, de los que hablan, dicen que nunca duermen con la puerta completamente cerrada, porque necesitan saber que pueden salir, que nada los está reteniendo. ¿Qué les hicieron los Warren a esos niños al involucrarlos en sus investigaciones? Al llevar esa oscuridad a sus casas, o al entrar en sus casas con cámaras y grabadoras, y validar lo peor de sus miedos? ¿Ayudaron o hicieron daño? Esa es una pregunta sin respuesta fácil, y es una pregunta que me parece importante hacer. Ed Warren murió el 23 de agosto de 2006. Tenía 79 años. Había pasado más de 6 décadas persiguiendo la oscuridad, o siendo perseguido por ella, dependiendo de qué versión de la historia se crea. En los últimos años de su vida, Ed Warren había pasado tiempo considerable en una silla de ruedas. Su salud se había deteriorado de manera gradual, pero constante. Lorraine decía que las décadas de exposición a energías malignas lo habían desgastado, que no era solo el tiempo lo que lo consumía, era algo más, algo que lo había ido vaciando desde dentro. Lo que nadie esperaba, de lo que los investigadores que estaban cerca de los Warren en esos años me contaron en voz baja. Era la naturaleza de los últimos meses de Ed. Había episodios en los que no reconocía a Lorraine, en los que hablaba en idiomas que nadie en la habitación podía identificar, en los que señalaba rincones vacíos y describía con detalle lo que veía allí. Y lo que describía no era agradable. Lorraine nunca habló de esto en público, solo una vez, en una entrevista grabada que nunca fue transmitida en su totalidad. Dijo algo que me fue transcrito por quien tuvo acceso a esa grabación. Dijo: «Las últimas semanas
Edward no dormía. Se sentaba en su silla junto a la ventana y decía que no podía cerrar los ojos, porque había algo que lo esperaba en el otro lado, y que no tenía prisa, que podía esperar todo el tiempo que hiciera falta. La entrevistadora le preguntó si creía que eso era real. Lorraine tardó tanto en responder que la entrevistadora pensó que no ibas a hacerlo, pero finalmente dijo: lo que sé es que cuando murió, algo cambió en la casa, en el museo. No sé si eso significa lo que creo que significa, pero cambió. Lorraine Warren sobrevivió a su marido 13 años. Murió el 18 de abril de 2019, a los 92 años. Vivió sola en esa casa de Monroe durante todos esos años, sola con el museo, sola con todo lo que guardaban esas paredes. En los últimos años siguió dando conferencias, siguió hablando sobre sus casos, sobre su fe, sobre lo que había visto durante décadas de trabajo, pero los que la conocían bien decían que algo había cambiado en ella después de la muerte de Ed, algo sutil pero perceptible, como si el equilibrio que siempre había mantenido, ese delicado balance entre la luz y la oscuridad que definía su trabajo, se hubiera inclinado ligeramente. Una periodista que la entrevistó en 2015, cuando Lorraine tenía 88 años, me describió una escena que sigo pensando. Hacia el final de la entrevista, la periodista le preguntó a Lorraine si tenía miedo. Lorraine la miró con esa expresión suya que todos los que la conocieron describían igual, como si estuviera mirando algo que estaba ligeramente detrás de ti. Y dijo: no tengo miedo de morir. He pasado demasiado tiempo hablando con los muertos para tener miedo de unírmeles. Lo que me preocupa no es lo que viene después de la muerte. Lo que me preocupa es lo que queda atrás. La periodista le preguntó a qué se refería. Lorraine señaló hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del museo. Eso, dijo. ¿Qué pasará con eso cuando yo ya no esté? Ed Warren ha sido muerto durante casi 2 décadas. Lorraine, durante 6 años. Y sin embargo su historia sigue creciendo. Las películas del universo Conjuring han recaudado más de $2,000 millones en todo el mundo. Sus casos son estudiados en seminarios de parapsicología. Sus nombres son reconocidos en todos los continentes. Pero lo que me interesa no es el legado mediático. Lo que me interesa es la pregunta que nadie formula directamente. ¿Qué pasó con el museo? Después de la muerte de Lorraine, el futuro del Museo de lo Oculto se convirtió en un tema delicado. El yerno de los Warren, Tony Spera, que había colaborado con ellos durante años, asumió la custodia de los objetos. Pero la casa de Monroe ya no está abierta al público como solía estarlo. Y la pregunta sobre Annabelle, sobre todos esos objetos, sobre lo que contienen y lo que no contienen, sigue sin respuesta clara. En 2019 circuló un rumor ampliamente que Annabelle había escapado de su vitrina. El rumor era falso. Tony Spera lo desmintió con una fotografía de la muñeca en su lugar habitual. Pero el hecho de que el rumor se extendiera con la velocidad que lo hizo, de que millones de personas lo creyeran, aunque fuera por unas horas, dice algo sobre el poder que esos nombres y esas historias siguen teniendo sobre nosotros. Porque en el fondo, más allá de si los Warren eran charlatanes o investigadores genuinos, más allá de si sus casos eran reales o fabricados, hay algo que no se puede negar. Funcionaban. Como catalizadores del miedo humano, funcionaban perfectamente. Tomaban algo que la gente ya sentía en lo más profundo, ese miedo antiguo y visceral a la oscuridad, a lo desconocido, a lo que no tiene explicación, y le daban forma, le daban nombre, le daban cara. Y quizás eso es lo más perturbador de todo. No que el mal sobrenatural sea real, sino que el miedo al mal sobrenatural es tan real, tan profundamente humano, que no necesita de entidades demoníacas para manifestarse, que vive en nosotros, que ha vivido en nosotros desde que somos una especie, y que lo único que necesita para despertarse es que alguien en la oscuridad empiece a contar una historia. Déjenme terminar con algo personal. Hace unos meses estaba revisando material para este proyecto. Era tarde, pasaba de la medianoche. Tenía en el ordenador fotografías del Museo de los Warren, transcripciones de sus conferencias, grabaciones de audio de investigaciones que habían sido publicadas online. En un momento estaba escuchando una grabación de Lorraine describiendo una investigación de los años 70. Era una grabación larga, de mala calidad, con interferencias y silencios,
Lorraine describía una habitación en la que había percibido una presencia. Describía el frío repentino, la sensación de ser observada, la dificultad para respirar. Y en un punto de la grabación, en un momento en que Lorraine hacía una pausa, escuché algo, un sonido, muy breve, muy suave, pero claro. Subí el volumen, retrocedí la grabación, lo escuché de nuevo. Era como un susurro, solo 2 sílabas, solo 2. No pude descifrar lo que decían, o tal vez sí pude y decidí que era mejor no decirlo en voz alta. Lo que sí sé es que apagué el ordenador, dejé todos los papeles en la mesa, y antes de acostarme, revisé todas las habitaciones de mi casa. No sé exactamente qué estaba buscando. Sé lo que esperaba no encontrar. No encontré nada. Las habitaciones estaban vacías. Los rincones estaban oscuros pero quietos. La casa era solo una casa. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, no dormí con la puerta completamente cerrada. Necesitaba saber que podía salir, que nada me estaba reteniendo. Esta fue la historia de los Warren, una familia que dedicó su vida a mirar la oscuridad a los ojos, y que tal vez, sin darse cuenta, permitió que la oscuridad los mirara de vuelta. Si has llegado hasta aquí, ya sabes demasiado para ignorarlo, y no hay forma de desaprender lo que ya sabes. Buenas noches, y que lo que guardas en los rincones oscuros de tu casa siga dormido esta noche. Suscríbete y dale a like si te ha gustado.